un nuevo medio, esta vez en formato audiovisual, Lora Televisión, y de momento ahí seguimos. Toda esta información que guardamos en los archivos de nuestros 3 medios no quieren decir que sean los únicos documentos con los que se puede recrear la historia de Lora del Río. A esto hay que añadir los libros de investigación, que son muchos, que se han escrito en los últimos años, las revistas de estudios locales, las propias revistas de ferias, el archivo municipal y otros artículos escritos y difundidos en diversos medios de comunicación. Bien, pues a todo esto hay que añadir una serie de trabajos en formato audiovisual con los que intentamos contar de manera resumida, pero ampliamente documentada, acontecimientos monográficos sucedidos en nuestra villa que, en cierto sentido, tuvieron su repercusión en el transcurrir de nuestra historia moderna. Podemos recordar ese vídeo que todavía anda mucho por internet dedicado a Agrovega, en el que contamos lo que fue aquella feria agrícola hace 24 años, cuyo promotor fue el actual alcalde Antonio Enamorado. A esta siguieron 2 vídeos dedicados a la Virgen de Cetefilla, una a la avenida y otra recordando los 25 años de su coronación. Perdón. Últimamente hemos resumido los últimos 9 lustros de nuestra historia local en el documental 45 años de democracia en Lora. A esto le siguió la narración de los 16 años que tuvieron que transcurrir para que pudiéramos ver y utilizar el paso subterráneo de Itaza. Todo ello en un formato muy cómodo y ameno de ver, sentado tranquilamente delante de su televisor y disfrutar así de parte de la historia de nuestro pueblo. Nuestro último trabajo, que es este que le presentamos hoy, está dedicado a una época difícil, pero muy ilusionante, por lo menos para algunos, como fueron los años 60 del pasado siglo. Está dedicado a la labor que hizo en aquellos tiempos el Patronato de Viviendas Sociales don Juan Coca. Pero eso dejamos que se lo cuente, porque él sabe hacerlo muy bien y mejor, nuestro compañero y amigo, a pesar de todo, Diego Delgado. Gracias. Bueno, me ha alegrado una cosa, ha sonado el teléfono de Antonio y no era yo el que lo llamaba. O sea, me ha extrañado, ¿no?, de que también alguien lo llame que no sea yo. Yo quiero empezar, antes de hablar del proyecto de hoy, que quiero ser cortito, de lo que va a ocurrir mañana aquí. Y es que quiero aprovechar este momento para recordarles que mañana en este mismo salón de actos va a haber una presentación de un libro. Bueno, yo estoy deseando ya de tenerlo porque tiene que tener muchísimas curiosidades. Es de Teresa Castellano, la bibliotecaria de este edificio, y es un libro que habla de la moda en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX y su paso por la villa de Lora del Río. Tiene que ser muy curioso y muy bonito. Mañana, como digo, a las 8 de la tarde, con la colaboración de la Agrupación Cultural Amigos de Lora, a las 8 de la tarde en este salón de la biblioteca. Espero que no se lo pierdan, porque va a estar, desde luego, muy interesante. Bueno, pues, antes de nada, felicidades a todos los Antonios, a todas las Antonias y todos los derivados, porque aquí tengo yo una gran representación con el alcalde, con Antonio Olivero, y bueno, y también hay un amigo que me pidió que lo saludara, no está aquí, Antonio Solís Cabrera, que fue director de la ONCE, que hoy no es solo su santo, sino además su cumpleaños, y yo quiero felicitarlo también desde aquí. Bueno, pues que paséis todo lo que queda de día estupendamente en esta onomástica, que lo que sirve es para unir a la gente. Yo quiero que me digáis cuántos de los que estáis aquí vivís, habéis vivido o tenéis familiares que vivan o hayan vivido en alguno de los pisos del Patronato don Juan Coca. Venga, levantarme la mano. ¿Quién haya? Madre mía, ¡qué barbaridad! Muchísima gente. Pues por eso es bueno que estéis aquí, porque vais a ver muchísimos recuerdos de lo que ha pasado durante aquella época
para algunos, para la mayoría, una época preciosa. Esta idea se le ocurrió a Antonio Olivero. Ya decía nuestro queridísimo amigo Chema Ramírez, a quien nunca olvidamos, compañero de Radio Lora, que los mejores negocios se hacen en la barra de un bar. Y anda que le faltaba razón al hombre. Pues estas cosas surgen, nosotros ya no estamos para ir por muchos bares, pero sí que muchas veces, pues yo me vengo a mi pueblo y comemos juntos, Olivero y yo. Le temo porque de esas comidas siempre salen cosas que después me enrea y al final, pues, bueno, salen en proyectos, pero cuesta mucho trabajo. Pero de ahí salió todo, de una de esas conversaciones, y hay más, O sea, que aquí no se acaba, que ya tiene este hombre proyectos aquí apuntados por orden alfabético. Y después de aquello, pues ya empezamos con los contactos, con Pedro Antonio González Sanz, para contactar con Ildefonso Sanz, también con Fernando Puerta, Nicanor Sosa, en fin, ya empezamos con todo. Y empezamos ya con los ratitos, y los ratitos se fueron convirtiendo en meses de trabajo. Mucho trabajo ha dado esto, pero es que este reportaje todavía da para mucho más, o sea, no se queda aquí. Y quiero destacar, si me lo permitís, a una serie de personas que son las que sí que de verdad hicieron posible todo eso. Es muy complicado que exista otro sitio en España que haya tenido la suerte de contar con esa infraestructura urbanística como la que creó en Lora del Río el Patronato de Viviendas Sociales. Al principio era el Patronato de Casas Baratas, don Juan Coca. Ahí están todavía, y no solamente fueron las familias que habitaron esos pisos, esos 1080 pisos en un principio, sino además los que han ido viviendo después, las generaciones que han ido llegando después a todas esas viviendas. Quiero destacar a los patronos, los que estuvieron en aquel momento tan singular, tan problemático, tan difícil. Veníamos de una situación en los años 50 en lo que la situación, muchos de los que estáis aquí la conocéis mejor que yo, porque la habéis vivido en primera persona, pero sabéis que no fueron momentos fáciles. Además veníamos de dos conflictos armados importantes que causaron muchísimo daño a nuestra sociedad. Pues todo eso encima se remató con unas inundaciones en 1963 que dejaron a mucha gente en la calle. Los patronos, exponiendo en muchos casos su propio patrimonio, fueron los que avalaron aquellas viviendas. No pusieron quizás dinero de su bolsillo, en algunos casos sí, pero bueno, no lo voy a generalizar. Pero sí es verdad que avalaron para la construcción de aquellas viviendas. Los patronos, los natos de entonces y los que han ido continuando hasta ya su desaparición en fechas recientes. Y sobre todo la figura de quien fue su primer presidente, que era alcalde de Lora del Río, que era Nicomedes Sanz Naranjo. Este hombre que, bueno, tiene sus defensores, tiene sus detractores, pero nadie le puede negar que puso todo su tesón, todo lo que él tenía para que aquel sueño se hiciera realidad. Y fíjense que hasta el día de hoy siguen llegando las muestras de agradecimiento a Nicomedes Sanz Naranjo, un hombre que sinceramente creo que se merecía más por parte de Lora del Río. Pero bueno, no me corresponde a mí, no nos corresponde a nosotros tomar esas decisiones. Yo sí quiero ya ir terminando, antes de darle paso a nuestro actual alcalde, a quien le agradecemos profundamente que nos acompañe en momentos como este, porque el respaldo de nuestros representantes municipales para nosotros significa mucho, ¿no? Quiero destacar a gente que ha proporcionado sus fuentes para que nosotros las consultemos y podamos realizar esto. Esto no se coge solamente uniendo 4 fotos, esto se coge
estando muchas horas delante de papeles, muchas veces papeles desordenados, que hay que ir ordenando por fecha, por momento, por persona, y con todo eso crear, construir una historia. Ahí tenemos los ejemplos de Araceli Montoto, con su libro Paseando por las calles de Lora, era el programa que teníamos en Lora Televisión. Le estamos paseando y era por las calles de Lora, de nuestra querida Araceli. José González Carballo, que también ha aportado para este programa. Manuel Gamero Nieto, con sus recuerdos de Lora, los artistas loreños, los archivos de la radio de papel, los archivos del patronato que han puesto a nuestra disposición, la Asociación Espacio y Tiempo de Lora, la Agrupación Cultural Amigos de Lora, la Hemeroteca de ABC, El Campanillo, que era una publicación que había en Mairena del Alcor, de donde sacamos muchas cosas de la persona que dio nombre a este patronato, de don Juan Coca, la Parroquia de la Santa Cruz, el Seminario Menor de Pilas, que también ha aportado texto a esta historia, y por supuesto nuestras revistas de feria. Las imágenes que nos ha costado, bueno, muchísimo conseguir tantas imágenes. Por eso hay que agradecerle a CAL, la Agrupación Cultural Amigos de Lora, que tiene un fondo extraordinario para muchas cosas de nuestro pueblo. Antonio Contreras González, desde aquí nuestra felicitación también, Antonio Contreras, y nuestro agradecimiento. Antonio Olivero Rincón, que también ha aportado fotografías, y de su padre, Antonio Olivero Becerra, que también, bueno, a través de su hijo, nos ha hecho llegar documentos que van a ver ahí, que son únicos. El Ayuntamiento de Lora del Río, evidentemente, también, a través de sus muchas publicaciones, ha aportado a esta historia. Ildefonso Sanz Cepeda, que lo tenemos aquí con nosotros. Manuel Núñez García, un loreño que saca fotografías extraordinarias. Nicanor Sosa Revuelta, la Parroquia de la Santa Cruz. 13 Televisión. Le hemos quitado ahí un cachito a 13 Televisión porque era un momento importante también para este trabajo. Manuel Nieto Cueva, José Antonio Cosano, Pepo, que lo tenemos también por aquí, y el Nodo. ¿Se acuerdan cuando íbamos al cine Goya y nos echaban el Nodo antes de empezar las películas y veíamos aquello en blanco y negro? Bueno, pues hay un cachito de Nodo que habla de las inundaciones de Lora en 1963. Es chiquitito, pero lo van a ver también. Los textos, al final, me ha tocado a mí, como casi siempre, el tener que reunir todo eso, darle forma y construirlo, pero también tengo que resaltar a las personas que yo decía antes, a José González Carballo, a Manuel Gamero Nieto y a Araceli Montoto Sarriá. Vamos a contar con los testimonios de Fernando Puerta Fernández, que no lo tenemos aquí, no salen las imágenes, pero ha sido enriquecedor, muchísimo. Tenemos que darle las gracias efusivamente por lo mucho que nos ha aportado. Nicanor Sosa, Ildefonso Sanz, Mercedes García Martín, van a ver con qué amabilidad, con qué ternura habla esta mujer. Lorenzo Nieto Cueva, las anécdotas que nos cuenta Lorenzo. Pepo, José Antonio Cosano, van a ver cómo se muestra ahí de una forma bueno, muy auténtica, como es él. Miguel Castillo Guerrero, que también ha aportado su experiencia, de su conocimiento de aquella Lora, de aquellos años. Bueno, pues después de todo esto va a haber gente que diga, pues mira, os ha faltado tal cosa, no habéis metido esto, eso que habéis dicho no es así, tal cosa lo tenéis que haber dicho de otra forma. Seguro, pero lo que hemos hecho, lo hemos hecho siguiendo el máximo rigor histórico que los medios nos han permitido. Yo creo que ha salido una historia muy ajustada a la realidad. Habrá quien piense que no, pero nosotros desde luego tenemos claro una cosa. Antonio Oliveros y yo, 41 años que llevamos ya trabajando juntos en muchas cosas como esta, nosotros siempre intentamos ser absolutamente objetivos. Nunca vamos a desviar lo que es la historia, porque además no nos corresponde a nosotros. El lunes, para quien no pueda estar aquí hoy, el lunes a las 8 de la tarde en Lora Televisión lo van a poder ver también. Y después ya
se subirá a las redes sociales. Pero esto no se va a quedar aquí, porque esto es un trabajo de una magnitud muy grande que merecía este esfuerzo que estamos haciendo. Esto ya forma parte de la historia audiovisual de Lora del Río. Por eso, a todos ustedes, muchísimas gracias por haberlo acogido con ese cariño. Gracias al Ayuntamiento por su apoyo, gracias al alcalde por estar aquí, a Onda Cero por también haber difundido esta labor tan bonita, a todas las personas que han colaborado directa o indirectamente y lo han hecho posible. Que ustedes lo disfruten y que después, cuando salgan de aquí, les llene la memoria de gratísimos recuerdos. Muchísimas gracias. Y ahora, si les parece, cedo la palabra a nuestro alcalde, Antonio Enamorado, que a pesar de ser su onomástica, pues aquí está el hombre también haciendo sus labores de representación municipal, que después me dice Olivero, es que hablas mucho, me callo ya. Así que, Antonio, buenas tardes y... Te quiero hacer una pregunta. ¿Quién me quiere hacer una pregunta? Diego, has hablado de que ibas a nombrar los patronos primero del patronato y al final no lo has hecho. Que no he hablado de los patronos. No, que no los han nombrado. Ahora los vamos a hablar. Ahora vamos a hablar. Venga, pues habla. Bueno, vamos a dejar, señor alcalde, que termine esto y ahora si te parece habla, ¿no? ¿O te quieres hablar ya? Venga, ahora. Es que no sé si se ha proyectado ya. No. No se ha proyectado. Bueno, pues me gustaría decir, comentar. Creo que fue en el año 2013. El alcalde era Francisco Javier Reynoso. Concejal Miguel Ángel Rosa. La reunión que tuvimos, estuvimos presentes Nicanor Sosa Revuelta, el hijo de Nicolás de San, estaba también Antonio David, y allí se exhibió un papel que me entregó Fernando Puerta, que estaba muy vinculado al patronato, igual que Nicanor, porque era el último patrón que quedaba, ya creo, me parece que habían fallecido todos, pero los hijos continuaban. Y en ese documento se decía lo siguiente, por un alcalde anterior, y era que el terreno que había entre la avenida de Prín y la calle Guadalquivir fue cedido por el patronato don Juan Coca al Ayuntamiento de Lora del Río de forma totalmente onerosa para que se construyera una plaza. Bien, en esa plaza, que iba a llevar el nombre del patronato, que creo que lo lleva, se iba a poner un monolito con los nombres de los patronos de los que fundaron el patronato, don Juan Coca. Y también se habló de que a cambio de aquello, el archivo del patronato don Juan Coca iba a pasar al archivo municipal, porque en ese momento esa asociación que se ha destruido porque no ha recibido apoyo, que era Espacio y Tiempo de Lora, que se destruyó en noviembre del año 2023, después de 10 años y medio, estaba preocupada de 3 archivos. Un archivo era el de la familia Quintanilla, que está ahí ya, gracias a Dios. Otro archivo era los libros del preregistro civil, que están ahí después de una década. Y por casualidad llegaron ahí cuando hubo unas condiciones políticas que beneficiaron ese traslado. Y en tercer lugar estaba el archivo del patronato don Juan Coca. Todo eso se hizo en comunicación con la jefa del servicio de archivo de la Junta de Andalucía, una persona muy competente, doña Ana Melero Casado. Bien, aparte de eso, a nosotros nos propusieron que hiciéramos un estudio del patronato don Juan Coca. En aquel momento todavía había don Nicolás de San. El patronato se había extinguido y se había liquidado, se habían dado unas becas en el instituto.
Entonces yo era profesor del instituto. Y yo quise hacer una cosa más extensa. Yo quise hacer una historia del patronato desde el principio hasta el final, bien hecha. Pero no pude acceder a toda la documentación, solamente accedí a una parte de la documentación. Y eso está recogido en mi libro Bienes Municipales del Ayuntamiento de Lora del Río, sobre el patronato. Se escribió sobre los hijos predilectos de Lora. Don Nicolás de San Naranjo es hijo predilecto de Lora. Se ha omitido muchas veces. No sé por qué motivo se ha omitido ese nombre. Yo no tenía conocimiento de otro hijo predilecto, don Ángel Carmona, médico, 1929. Se ha omitido, yo no tenía conocimiento, pero se me ha hecho saber. Igual de don Juan Ramón Benítez Tatay, de don José Montó, etcétera, etcétera. Yo creo que va siendo hora de que la Ayuntamiento de Lora del Río haga ese monolito con los nombres de los patronos, por todo lo que vamos a ver ahí. Porque si eso no se hace, estamos cometiendo una injusticia tremenda. Porque fueron muchas cosas las que hizo el patronato. Muchísimas. Yo creo que ahora no hay capacidad ninguna para hacer lo que este hombre hizo. O lo que ellos hicieron, mejor dicho. No hay capacidad. Y además, cuando vosotros en un pleno trapáis los nombres de los alcaldes franquistas con la bandera de Andalucía, que no es un trapo, es una bandera. Cuando tapáis los nombres, estáis tapando la labor de todo ese patronato. Porque más vale que tapéis los nombres de algunos bailíos de infausta memoria, que no los nombres de esas personas que están ahí más recientes a nosotros, que tienen su familia en Lora, y los tapáis cuando hay un pleno. Cuando sabéis que mi propuesta, como historiador de Lora del Río, que no reconocéis, es que hubiesen ido unos autos de buen gobierno en esa mesa. Y ya no voy a decir más, ni voy a contestar nada a nadie. Simplemente he venido aquí y he cambiado el horario del tren porque quería expresarme. Porque nunca me puedo expresar, y esta vez sí me voy a expresar. Yo he estado en contacto con Pedro Antonio. Pedro Antonio me ha explicado a mí hace años. Todo aquello me lo explicó. Después yo lo he visto en los papeles. Nadie en Lora del Río ha visto más papeles del patronato que un servidor. Nadie. Como de otras cosas. Entonces, como resulta que se está cometiendo una injusticia con esos patronos, yo vuelvo a reivindicar. Primero, vuelvo a reivindicar ese monolito, y segundo, vuelvo a reivindicar que esa documentación, que estoy completamente seguro que está conservada y muy bien, vaya al Archivo Municipal de Lora del Río. Muchísimas gracias, no Pepe, tengo más nada que decir. porque creemos que hay más gente que comparte ese pensamiento. Muchas gracias por tu aportación. Espero que te guste el documental, que lo hemos hecho con todo el cariño posible. Bueno, Antonio Enamorado, alcalde de Lora del Río, que ya vamos tarde. Y hay gente que tiene que coger el tren. Con permiso. Perdona, Manuel, perdona. Con permiso. Pero tenía que decirlo, porque se está cometiendo una injusticia con esas personas. Bueno, pero Pepe, yo creo que ya ha quedado claro. Que ya lo hemos oído todo, ha quedado claro. Ya digo que hay gente que comparte ese mismo pensamiento. Pero ahora tenemos que seguir con el acto porque hay gente que tiene que coger el tren, entre ellos yo. Antonio Enamorado, alcalde de Lora del Río. Tuya es la palabra y muchas gracias. Gracias. Tú tienes que coger el tren, yo tengo que inaugurar también otra cosa ahora dentro de un rato. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias, y dar las gracias en mayúscula a Antonio y a Diego y a su equipo de Lora TV. Porque siendo alcalde, cuando entré hace 3 legislaturas, tenía muy claro que el pueblo de Lora del Río tenía una deuda en mayúscula con la historia, y sobre todo con muchas de esas personas que fueron los patronos del patronato Don Juan Coca. Hoy nos acompañan 2 de ellos, tanto Ildefonso Sanz como Nicanor Sosa. Y tenía una gran deuda porque nadie nunca se había preocupado de hablar de la gesta más importante que se había hecho en Lora del Río. Nunca nadie había recordado, como se merecía, al patronato Don Juan Coca.
Para que ustedes se hagan una idea de la magnitud de la importancia del patronato, el parque de vivienda pública del Ministerio de la Vivienda en época de Franco y de la Junta de Andalucía ahora, el patronato, el parque de vivienda pública es de 600 viviendas las que hicieron tanto del Ministerio como la Junta de Andalucía, desde la época franquista hasta ahora. Y el patronato Don Juan Coca hizo más de 1000 viviendas en un espacio corto de tiempo. Fue lo que atrajo a Lora del Río a más de 4000 personas que vivían en los campos, que vivían en infravivienda, que vivían en chabola. Es el mayor reto urbanístico que tuvo Lora del Río, en la zona de los pisos. Ahí vive el 60% de la población. Es un episodio que yo, siendo alcalde, le he planteado reto a mi equipo, hasta en 2 ocasiones, de hacer un vídeo documental para que recuperáramos la historia. Y nos pusimos en contacto con Nicanor para intentar recoger esa historia. Y no nos fue posible. Y ustedes habéis conseguido lo que se convertía en imposible, habéis conseguido hacerlo en la realidad. Y gracias a ustedes, hoy se va a hacer justicia en Lora del Río porque vamos a tener un documental que nos cuenta la historia. Y hasta tal punto es todo esto que, como ya estaba desesperado porque no conseguíamos nadie que nos hiciera este vídeo, tuvimos que llegar a hacer lo que queríamos hacer, que era culminar ese proceso, primero una información pública para que la gente lo conociera, y en segundo lugar ponerle nombre a lo que era ese terreno, que era el terreno del patronato que donó al ayuntamiento, porque aquello se conocía como la Plaza de la Galvez, y no es la Plaza de la Galvez, es una plaza que no tenía nombre. Y por eso el Ayuntamiento de Lora del Río... Antonio, bla, bla, bla. Lo que tienes que hacer es un monolito con los nombres de los patronos. Pepe, por favor. Eso es lo que tienes que hacer. No, Pepe, por favor. Siendo yo alcalde... Cuento chino. No, Pepe, por favor. Vamos. Yo lo voy a aclarar. No. Siendo yo alcalde, se propuso... Siendo yo alcalde... Oye, que nosotros cuando hemos venido a grabar tus programas, que viene mi hija, no interrumpimos a ¿Que no me voy a echar? ¿Cómo te voy a echar? ¿Cómo te voy a echar? No, Pepe. Quiero que te comportes, coño. Tienes ya muchos años, que te comportes. No has fallado, estás equivocado, Antonio. Bueno, Estás equivocado. yo quiero... Voy a seguir contando para dar respuesta a lo que don José González Carballo nos está planteando. Y entonces en aquel momento se decidió ponerle la plaza al patronato Don Juan Coca, incluido con un monolito recordando el nombre de todos los patronos. Está pedido por escrito desde hace muchos años. Pepe, por favor. Vamos a respetar. Reunidos el ayuntamiento con los patronos, se decidió que solo se pusiera el nombre de Don Juan Coca. Entonces así se hizo y la plaza se llama Don Juan Coca y está en el patronato Don Juan Coca. Está en el callejero como patronato Don Juan Coca para que quede para siempre. Y digo esto porque esto es muy importante para Lora del Río, recordar todo lo que hicieron los patronos por todas aquellas personas que no conocían, eran personas anónimas las que se iban a beneficiar. Yo recuerdo cuando me contaban, otro de los patronos fue también Sola, el que tuvo el cine Goya, y recuerdo una historia que me contaban, dice que una de las veces el acomodador del cine le dijo al señor Sola, le dijo, oiga, quiero comprar un pisito de esos que han salido baratos ahí y quisiera ver si tengo un problema que no tengo quien me avale. Dice, pues nada, ve al banco, le dice que vas de mi parte, que yo te voy a avalar. Y el hombre fue al banco y le dijo el del banco que no le podía avalar. Entonces el señor Sola, que era una persona solvente, pues le llamó la atención y fue al banco. Y le dijo, bueno, ¿cómo que yo no tengo capacidad de avalar a este empleado mío? Me dice, porque usted tiene ya un riesgo importante, tiene usted ya demasiada deuda cargada a la espalda. Y no es que debiera dinero a nadie, sino que se había metido en un préstamo muy gordo y eso no le permitía meterse en otros préstamos. Así que eso es lo que hizo cada uno de los patronos del patronato Don Juan Coca. Así que yo quiero aprovechar y dar las gracias a todos los patronos del Juan Coca. Aquí nos acompaña tanto Ildefonso como Nicanor Sosa. Y hoy es un momento donde se os puede dar las gracias. Se os puede dar las gracias por haber hecho la vivienda. Se os puede dar las gracias por haber ayudado con las becas educativas que ayudasteis a muchos loreños. Se os puede dar las gracias también por muchas cosas que hicisteis con las hermanas mercedarias cuando más falta le hacían.
Y gracias a eso, ellos no recibieron ni un duro de beneficio. Todo lo reinvirtieron en obra social. Eso nos hizo ser en España un pueblo de referencia, porque solamente hubo otro patronato en España, igual que el de Lora del Río, que estaba en Tenerife. Y eso es lo que el pueblo de Lora del Río todavía sigue estando en deuda con todos ellos, con sus patronos y con sus familiares. Porque sus familiares también, evidentemente, sufrieron el que sus padres pues pusieran ese nombre y avalaran ese patronato, pero también le puedo decir que pueden tener la satisfacción del deber cumplido y el agradecimiento del pueblo de Lora. Así que, tanto Ildefonso como Nicanor, muchas gracias porque ustedes fuisteis pasados y sois presentes todavía del patronato. Gracias en nombre del pueblo de Lora del Río. Bueno, ya sin más, gracias, alcalde. Gracias también por la paciencia. Y vamos ya con la proyección. Hay veces que cuando nosotros, que ni Antonio ni yo somos historiadores, ni queremos serlo, porque no hemos estudiado para eso, pero sí que nos gustan todas estas cosas. Y cuando te metes tantos días, tantas horas, incluso hasta ya de madrugar, y sacrificamos tiempo para la familia, para hacer estas cosas por las que no nos llevamos un euro, coste, no hemos recibido nada del ayuntamiento, 0 euros, esto nos ha costado el dinero a Antonio y a mí por hacerlo, por si hay alguien que piense lo contrario, nada absolutamente, muchísimo tiempo, pero cuando llega el momento en que se producen algunas situaciones extrañas, pues uno se pregunta, ¿realmente merece la pena que yo haya hecho todo eso solo en mi casa, sacrificando todo lo que he sacrificado para que luego no se sepa agradecer? Bueno, espero que si les guste de verdad. Antonio Olivero, cuando quieras ya puedes poner la película. Pues ahora vamos a poner la película como tú dices, y lo que vamos a ver en la película, de todo lo que se ha hablado aquí, de todos los que han hablado, ahí está todo. Ahí está todo. Yo voy a pedir perdón al auditorio porque yo tengo un problema de audición y tengo que tener tono de cuajado. Pido disculpas. Pero lo que he dicho va a mí. Bueno, lo vamos a poner ya. Hay que reconfirmar. Aquí ha habido